Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches, Germán, ¿cómo estamos? Eh, Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Muchas gracias por concederme esta entrevista a esta hora, que es un poquito tarde. Tenía ganas de conocerte más y que te conozcan más personas. Si te parece, te presento brevemente y luego ya perfecto. vamos Sí. haciendo preguntas. Entonces, a Pablo le conozco, bueno, mi nombre es Germán Bertolotto, conozco a Pablo de la escuela Waldorf de Cantabria, que es el profesor de primero de primaria. Ahí va mi hija, Vanaira, y la verdad es que estamos, las madres y los padres, encantados contigo. Es como decir, joder, qué suerte que tenemos con Pablo como profe, y el hecho de que pueda ser un grupito tan pequeño, solamente de 10 en total, es un lujo, es una maravilla. Así que por eso digo, mira, voy a tener la iniciativa de proponerle una entrevista. Así, no, así te conocemos un poco más y nos vas contando también del día a día en el cole. ¿Te parece? Genial, preparado. ¿Sí? ¿Tú eres de dónde eres, Pablo? Pues yo soy de Ainzón, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza, y es donde me he criado pues, hasta la universidad, ¿no? Hasta que pasé a la ciudad de Zaragoza como capital, y allí estuve hasta los 18 años en mi pueblo, viviendo con mis padres. Y es un pueblo muy pequeño, de 1000 habitantes, 1100 habitantes más o menos. Y, y nada, allí me he ido, tengo 3 hermanos más y yo soy el pequeño, entonces he ido viendo cómo ellos crecían y me iba quedando solo hasta que al final he tenido la experiencia de vivir 2 años como hijo único, ¿no? Wow. Me fui quedando solo después de haber estado tan acompañado, ¿no? Con mis hermanos. Y ya después me tocó dar a mí ese salto porque también quise estudiar y fue magisterio, ¿no? Por eso estoy aquí y me implicaba ir a la ciudad, a Zaragoza, entonces allá que fui. Qué bueno, qué bien. ¿Y qué tal la infancia? Que esto es importante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de educación primaria. Entonces, ¿qué tal tu infancia? Pues diría que fue una infancia bonita, ¿no? La recuerdo muy bonita, unos años muy felices y además ahora, habiéndome formado y sabiendo la importancia que tiene esta pequeña infancia, nuestros primeros años de vida, echar la vista atrás y recordar lo bonito que fueron esos años, lo bien acompañado que estaba, ¿no? Tanto en el colegio como en casa, como con los amigos, ¿no? Tenía muy buenos amigos con los que todavía sigo manteniendo relación y eso, pues me he dado cuenta de que es un lujazo, ¿no? Porque son gente que pase el tiempo que pase, igual no los ves desde hace tiempo y te vuelves a encontrar y es como si no hubiera pasado el tiempo y con ganas de compartir, de compartir qué tal le va la vida a cada uno, ¿no? Y de seguir compartiendo experiencias. Y luego, pues éramos unos amigos que nos juntábamos también chicos y chicas, ¿no? Pero tendíamos más a ir los chicos, ¿no? Y teníamos como ese espíritu aventurero, entonces nos gustaba ir a descubrir las zonas, ¿no? Secretas, escondidas, ir a dar paseos por el pueblo. Y ayer me contaba Sí, que eso me es. contabas que era en bicicleta. Sí, 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 cogíamos la bicicleta, entonces íbamos hacia otros pueblos y me acuerdo de algún amigo que decía, "Guau, seguro que aquí la gente no conoce este sitio, ¿no?" Y nos entusiasmábamos de pensar que estamos descubriendo algo que gente del propio pueblo no conocía, ¿no? Entonces era Jo. como ese lado ahí más intrépido, ¿no? Que teníamos y que nos hacía pues pasar muchas horas también en la calle, ¿no? Sobre todo cuando llegaba el buen tiempo, llegar a la hora de cenar, que a lo mejor ya estaban mis padres o mis hermanos cenando o terminando y decir, pero bueno, como un poco de decir, pero ¿qué hacías tú? ¿Qué se puede hacer tantas horas en la calle, no? Y se nos quedaba corto el tiempo, no veíamos el momento de irnos a casa, ¿no? Entonces, todo eso, pues lo recuerdo con mucho cariño y ahora sabedor de que son experiencias que se van a quedar ahí grabadas y que son esenciales, ¿no? Porque al final te estás relacionando con iguales, estás conociendo el mundo de manera más independiente, ¿no? Gracias también a esa educación por parte de mis padres que enseguida nos dan esa independencia y esa autonomía que nos permitían pues tener esa más libertad al final para conocerme a mí, ¿no? Ahora lo veo así. En ese momento no te das cuenta porque lo vives muy desde el presente. Y luego, pues el colegio, estas edades de primaria que no se recuerda tanto los contenidos. Yo me acuerdo de los maestros, ¿no? Y eran maestros con sentido del humor, con una cercanía, ¿no?
Entonces, eso es lo que se te queda grabado y también muchas veces con mis amigos también tiendo a hablar, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que nos hacía Carlos, ¿no? O de nuestro maestro Manolo, de lo que nos hacía en matemáticas? Y son esas pequeñas cosas que te acuerdas porque al final te estás quedando como con la personalidad del maestro, ¿no? En esa etapa. Y luego era volver a casa y mi madre siempre estaba ahí porque ella estudió magisterio en su día, pedagoga también, y bueno, luego ha sido ama de casa, entonces era como esa confianza, esa seguridad de volver a casa y saber que tu madre siempre iba a estar ahí, encima tuyo, para lo que necesitases, con cariño, ¿no? Con mucha vocación y disfrute de la crianza. Ayer me dijiste una frase que me gustó mucho. Decías, lo importante que es tener una buena infancia porque es a lo que vas a recurrir en momentos de crisis. Sí, ¿no? Y esto se puede tirar de historial o de biografía de personas, ¿no? Reconocidas que cuentan historias de vida en las que dicen que llega un momento de crisis en la edad adulta, 30 años, en los que testimonian que incluso piensan en suicidarse, pero recurriendo a ese recordar de la edad de la infancia, pues es donde a lo que se agarran para tener ese impulso de seguir querer viviendo y a lo mejor decir, jo, pues es que me gustaba esto y ¿por qué no tiro por ahí, ¿no? Para desarrollarme en esa rama y ver a dónde llego. Pablo, me causaba un poco de gracia que decía, cuando se llega a la edad adulta con unos 30 años, digo, jo, qué joven es Pablo, ¿no? La edad adulta con 30 años. Decía, dice, estás aquí porque has vivido una infancia tan bonita que te gustaría que pase lo mismo con los niños con los que estás en clase. Es decir, que gracias, en su caso, a las experiencias bonitas que ha ido viviendo en la infancia, eso le animó, le motivó para poder dedicarse a la educación. Y eso Ah, es genial. Ahí va, ahora sí. Decías que tenías, ¿qué edad? 23. 23. O sea que comenzaste como profesor con 22, porque cumpliste ahora, a finales de marzo. Exacto, el 28 de marzo cumplí, entonces empecé con los 22. Qué bueno, con 22 años. Sí, eso, entonces nada más acabar la carrera, ya te entra, como entras en ese abismo de plantearte qué hacer, ¿no? A partir de entonces, y bueno, se te pasan por la cabeza muchas cosas de, bueno, viajar un año, ¿no? O realmente quiero empezar ya con lo que he estudiado y fue como presentarme varias oportunidades, ¿no? De trabajo ya para este curso y no poder decir que no porque me parecían atractivas y tenía como esas ganas de ya ponerme a ello, ¿no? Y empezar a acumular pues experiencias, ¿no? Que sirvan pues para poder aportar y ponerme al servicio eh, cada vez mejor, ¿no? Digamos, de poder aportar o ofrecer una educación a los niños de mayor calidad cada vez. Mm. Qué bueno. Y por curiosidad, hablando de valores, ¿no? Porque decíamos ayer que los valores es como lo que sostiene nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué valores tú recibiste a través de tu familia? ¿Cuáles son los que más te han marcado? Pues diría que el más importante, ¿no? Que es un valor que compartían tanto mi padre como mi madre, era esa aspiración a vivir como en la fraternidad, ¿no? Formar una comunidad en la que cada uno pueda aportar aquello que se le da bien, ¿no? Para ayudar, digamos, a la humanidad. Y es al final uno de los valores que hay detrás de la pedagogía Waldorf, ¿no? Que es tú acompañar en el camino del niño para que llegue a desarrollar sus dones y sus potencialidades que ha traído y los pueda ofrecer. Pues al final aspirar a algo más en la vida como a un desarrollo personal, ¿no? Para conocerse a uno mismo y poder aportarlo, ¿no? Para el bien de todos. Y eso considero que es el valor más importante que me han trasladado desde casa, ¿no? Y luego, pues esa independencia, esa autonomía de la que hablaba antes, que luego también te son muy útiles como herramientas para el futuro, ¿no? Cuando ya eres más adulto. Y esa confianza, ¿no? Ese pues que el mundo es bueno, ¿no? El trasladar eso al niño,
pues son, ahora me doy cuenta, ¿no? Ya viéndolo de cerca, ¿no? En mi propia piel, que es cosas que se trasladan desde la pedagogía Waldorf. Entonces, como que enseguida reconocí en este método algo que me era muy familiar, ¿no? Y es algo que pues enseguida he podido conectar porque siento que va mucho con mi forma de vida y con lo que cómo me han educado en casa, ¿no? Qué bueno, qué importante esa creencia, ¿no? Decías, esa confianza de que el mundo es bueno. Qué maravilla, porque al final esas creencias son como, nos generan direcciones, ¿no? En el cómo interpretamos las cosas. Cuando hay gente que se queja, que dice, tiene creencias súper negativas, de que, pues, son buenísimas algunas de, más vale pájaro en mano que ciento volando. O sea, al final lo que está quitando es como la confianza, ¿no? Es como asegúrate, pero no... Después dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Todo ese tipo de creencias, entonces escucho esa confianza de que el mundo es bueno, que qué bonito. Y por curiosidad, ¿qué hizo que te dedicaras a la educación? ¿Cuál fue qué es lo que te impulsó a decidir estudiar magisterio? Pues ya desde mi propia educación primaria, yo ya veía yo veía a los maestros, y es un poco como le pasa ahora a niños que tengo en clase, ¿no? Como, que ya te expresan que quieren ser maestros y lo tienen muy claro y luego ya se verá, ¿no? Porque pueden pasar por muchas etapas, pero yo era ver a los maestros y querer ponerme en su posición ya. Los modelos, ¿no? Es cuando tienes buenos modelos en la educación que al final copiamos, como hablan ahí en las neurociencias de las neuronas espejo, que aprendemos copiando, y esa es la suerte que has tenido de tener buenos modelos como maestros. Qué maravilla. Ojalá pudiera decir lo mismo. Ya era desde pequeño, me acuerdo que además se te queda grabado estos momentos, ¿no? De que nos querían plasmar en un dibujo qué queríamos ser de mayor. Y bueno, cuando te lo preguntan de pequeño, pues tampoco es muy significativo, pero la verdad es que ya dibujé, ¿no? Un dibujo así muy cuidado, al que dediqué mucho tiempo, delante de una clase, ¿no? También. Y luego vas creciendo, pasé por el instituto, por la universidad, ya como más enfocado, bueno, el instituto aún viendo un poco para dónde dirigirme, pero con una idea más o menos clara. Y ya en la universidad, ya, claro, tienes que elegir, ¿no? La orientación, la carrera, vale, ahí ya te defines más. Pero hubo un momento ahí de desanimarme, ¿no? Y de perder el entusiasmo. Era, conforme avanzaba los años, me cuestionaba si realmente esa era mi vocación y lo que quería hacer realmente, ¿no? Porque lo que me estaba llegando no era, pues, ese alimentarme la ilusión por ponerme frente a un grupo de niños y niñas. Y entonces es cuando digo, esto no puede ser, ¿no? Yo creo que no me falla la intuición y tengo que ver si hay alguna alternativa. Y es en esa búsqueda de alternativas, de una educación diferente a la convencional, a la instaurada, ¿no? Ahora, donde voy a mi familia y ahí tengo el ejemplo de mi madre y de mi hermana mayor, ¿no? Mi madre estudió magisterio, siempre ha estado muy interesada en pedagogías alternativas, ¿no? Eh, me contaba, ¿no? Hace poco que ella de joven ya iba a charlas de Antonio Malagón, que es cofundador de la pedagogía Waldorf en España. Iba a sus charlas ya porque le interesaba mucho y es una apasionada de estos temas pedagógicos. Y ahora, de hecho, le contamos mi hermana y yo cosas y está siempre deseando, ¿no? Con las orejas siempre muy atentas, con muy buena escucha y muy receptiva ante todo esto y le gusta mucho, ¿no? Que podamos estar viviéndolo en primera persona. Y luego, pues mi madre, pues sí que no llegó a ejercer con niños, pero sí que estuvo pues, en sus instituciones de guardería o haciendo educación para adultos. Y luego ha sido en la educación en casa donde ha volcado toda su vocación, ¿no? Y agradecerle también todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces lo que está comentando Pablo es que tanto él como una hermana suya se han formado los dos como maestros Waldorf, y ayer me comentabas que tu hermana lleva ya 7 años como maestra Waldorf. Estaba comentando ahí Pablo que en un momento pues no dijo esta palabra, pero es como que se cuestionó, ¿no? El modelo de que estabas estudiando en la Universidad de Magisterio, y ahí viene en este momento es como el paso a Waldorf, ¿no? Que mientras estabas estudiando tercero de Magisterio, empezaste a formarte en la educación Waldorf, ¿sí? Lo de Magisterio han sido 4 años, todavía no ha vuelto.
y a partir del tercer año Pablo se empezó a formar en la educación Waldorf. Aparte de haber estudiado magisterio, educación Waldorf, también se ha formado como músico, se ha sacado el grado profesional en el Conservatorio de Saxo. ¿Cómo se nota esa implicación en la educación desde casa, no también desde la escuela? Si ya es una unión casa-escuela, pues todavía más, ¿no? Potenciado, pero cómo la importancia de esa preocupación por la educación de tus hijos luego repercute mucho y te ayuda a desenvolverte mejor, ¿no? Y a tener más claro lo que quieres, a cuestionarte las cosas, ¿no? Luego a tener herramientas para vivir en esta sociedad actual, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es eso cuando pues mi madre ya interesada en todos estos temas, muy apasionada, luego mi hermana mayor, también gracias a mi madre que conoce también la pedagogía y ella estudia magisterio infantil y también empieza nada más acabar o tras un año a trabajar, ¿no? Como jardinera de infancia y también pues sigue desde entonces, desde que empezara hace 7 años. Y yo en ese momento de plantearme, porque la verdad es que fue curioso, ¿no? Porque había tenido siempre la pedagogía en casa, pero nunca había mostrado un interés, incluso, ¿no? Incluso sabiendo que más o menos que tenía claro que quería ser maestro en el futuro, pues no mostraba realmente interés y no profundizaba ya teniéndola tan cerca. Y es en ese momento que digo, tengo que hacer algo diferente, cuando ya entonces me lo planteo en serio y miro la opción de hacer formación, ¿no? La formación en esta pedagogía y la comienzo paralelamente, como decías, en tercero de magisterio, es cuando empiezo en Vitoria a hacer la formación Baldor. Sí, sigo como con lo que iba antes, vamos con temas paralelos. Comentaba que la educación Waldorf valora mucho a los profesores, las profesoras que se han formado en música también, entre otros aspectos. Y Pablo tiene grado profesional en el Conservatorio de Saxo, toca también la guitarra, el piano. Muchos días empiezas las clases ahí con la guitarra. Entonces, bueno, iba contando que ya te has ido al tema de la música, pero eso, ¿no? Lo que me hace llegar hasta Baldor es ver que lo tenía muy cerca y ya con esa experiencia por parte de mi hermana, ¿no? Que es lo que me impulsa a seguir por ahí y en el momento en que empiezo a cursarla, notar cómo es ese punto que necesitaba, ¿no? Como ese aire fresco que me hizo darme cuenta que es lo que realmente quería, ¿no? Y pensar que no estaba desencaminado, ¿no? Y encontrar de nuevo como la ilusión y las ganas de coger esta experiencia ya, ¿no? Y realmente pues así es como ha ocurrido, porque fue terminar y ya como no aguantarme esas ganas de querer probar, ¿no? Cómo era estar delante de un grupo de niños y en una comunidad con los demás maestros y un poco eso, sí. Qué bueno. Y por curiosidad, entonces, Waldorf Cantabria estaba buscando profesores. ¿Cómo fue ahí tu momento de presentarte? ¿Cómo sucedió? Sí, pues ocurrió que en el cuarto año de magisterio yo estaba haciendo las prácticas en Vitoria, precisamente en este colegio, porque el año anterior las había hecho en un público y la experiencia que tuve no fue del todo agradable, ¿no? No me reconfortó demasiado porque tenía un rol muy pasivo y luego lo que veía no me acababa de encajar. Y luego el siguiente año ya sí que fue luchar, ¿no? Porque fue algo excepcional lo que nos concedieron a una amiga y a mí, porque se trataba de aceptar pues es una cosa excepcional, ¿no? Una solicitud que no entra en lo normal y era cambiar de provincia, ir a Vitoria y tras pelearlo un poco pues sí que nos lo conceden. Sí, ya como los primeros días fue increíbles, ¿no? Y luego ya te acostumbras al ritmo pero eras como un alumno más, ¿no? Y era asombrarte por todo, la manera en la que se hacía. Y estando allí en Vitoria nos ofrecen una plaza que no era Cantabria, pero bueno, ahí ya es cuando, sin tener claro la idea de futuro, se despierta algo como decir, ostras, pues es que ya tengo una plaza de tutor, ¿no? En un colegio Waldorf, cuidado que estoy ahora metido aquí y me puede interesar, ¿no? Qué Entonces bueno. es cuando ya empiezan unos meses de mucho, pues de pensar, ¿no? De ver qué iba a ocurrir con el futuro
y de consultarlo todos los días con la almohada, de decir, a ver, pues dame alguna señal para ver hacia dónde tengo que ir, ¿no? Y al final, pues un poco rocambolesco, pero acabo aquí en Cantabria porque era un proyecto del que tenía buenas referencias. Como destino me gustaba mucho, me atraía mucho, ¿no? Más que a mí personalmente, más que el sur, pues el norte es un paisaje que me atrae. Entonces, cuando me ofrecen, me dan la posibilidad, a ciegas digo que sí, ¿no? Sin saber el grupo que me iba a tocar, veía una experiencia súper buena, ¿no? Y así es como se está demostrando. Así que muy feliz. Aquí sí. Qué bueno. Hay que decir también que hay bastante gente que se forma en la pedagogía Waldorf y a la vez no hay tantos colegios. Sí, puede ser un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas solicitudes. Ahora estando dentro ves la cantidad de currículum que llegan de gente interesada, porque, bueno, yo creo que sí que estamos siendo más gente que se interesa por otra manera de educar, ¿no? Entonces, eso conlleva como un embudo a la formación Waldorf como única forma. Esto es muy interesante porque lo que estaba comentando, hay muchas personas que se forman como maestros Waldorf, pero no hay tantas escuelas Waldorf por España. En Cantabria yo creo que ya llevamos 10 años. Tenemos en Villanueva de Villascusa lo que es un colegio para infantil y otro colegio para primaria. Decías que entraban muchos currículums. Sí, sí, ¿no? Y entonces, claro, sí que hay como mucha gente, pero en España pasa que tampoco hay una gran cantidad de escuelas, ¿no? Entonces, no hay, como no hay espacio para albergar a esas personas interesadas, con las que me incluyo, ¿no? Porque es la situación que vi en el momento ese de estar buscando a qué colegio ir, ¿no? Porque lo que me trasladan aquí era como que tenían que deliberar mucho porque les habían llegado muchas solicitudes, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? Tener que quedarte con alguien porque bueno, es una decisión de alguna manera trascendente, ¿no? Como que claro, es una persona que va a estar ahí todo el curso. Y por curiosidad, ¿por qué crees que te han elegido a ti? Bueno, bueno, pues no sé. La verdad es que hay veces que lo pienso y digo, por la experiencia este luego que no. Así que, bueno, yo creo que porque en la entrevista que me hicieron yo hablé un poco pues de un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De cuáles eran los valores y cuál había sido mi educación. Y yo pienso que al ver que se parecían, ¿no? Que coincidían valores que yo ya llevo dentro de mí gracias a la educación que he recibido en casa con lo que es la pedagogía, esa concordancia y no esa coherencia sumado a la juventud, a que pueda ser pues más un impulso como más de aire fresco o la cosa de la música que decías antes, ¿no? Porque es justamente eso lo que decías, que en valor se valora pues la capacidad artística y musical porque está presente todos los días, ¿no? Todos los días, en todas las materias es como un requisito fundamental que esté el arte presente y la música. Entonces, eso es lo que diría, pero nunca se sabe. Y, y este es un tema que ayer no comentamos. Y la parte de la entrevista, ¿qué preguntas te llamaron la atención? ¿Qué temas que te hayan preguntado te han llamado la atención? Porque es una pregunta que puede ayudar a otras personas que les interese presentarse a escuelas Waldorf, esta que estamos comentando sobre la entrevista. Yo trabajo dando formación a personas que buscan empleo, entonces el tema de la entrevista me parece interesante porque ahí dicen cuáles son los valores que tienen en la escuela para preguntarle a la persona, ¿no? Justamente porque por algo se hacen esas preguntas y no se hacen otras. Ujú. Pues sí que me llamó la atención una, ¿no? Que me preguntaron que cuál era mi compromiso y es algo característico de este tipo de pedagogías porque lo ideal, ¿no? No siempre se puede llevar a cabo, pero es que el maestro que empieza en la primera clase, en el mejor de los casos, porque igual tienes que cubrir un curso más alto, pero si empiezas en la primera clase, que además es mi caso, en esta pedagogía se considera
ideal que continúes hasta sexto acompañando a esos niños, porque de lo que se trata es de conocer muy bien, ¿no?, al niño, y gracias a ese conocimiento profundo del niño, del ser humano, poder acompañarle y que sea una misma persona la que sepa mejor cómo, pues eso, cómo conducirle, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que me hicieron y yo la verdad es que con sinceridad dije que no me importaba atarme a un proyecto durante esos 6 años, ¿no? No es algo que me asuste y más ahora aún es algo que puedo decir como más reforzado porque estuve muy a gusto, ¿no?, en este proyecto, en esta comunidad, porque una cosa muy positiva a destacar de este colegio es que cuando llegué sentí una calidez, ¿no?, como sentirme en casa. Y qué sensación puede haber mejor que llegar a un sitio ajeno a ti, ¿no?, a vivir una nueva aventura y sentirte como en casa con esa calidez y el ver eh, el calor de esta comunidad que se ve sobre todo en los días de fiestas y celebraciones especiales del colegio, en el que se vuelca, ¿no? Y en ese volcarse ves la fuerza de la comunidad y la implicación que hay detrás de cada familia y eso es lo que dices, jo, qué maravilla, ¿no? Eso es lo que te impulsa a seguir adelante y a darle sentido a todo nuestro trabajo, a todo nuestro esfuerzo diario que se hace con gusto, ¿no? Y diciendo, jo, qué trabajo más bonito el que tenemos, ¿no? Y el poder llevarlo de la mano con las familias, ¿no? Compartiendo con ellos. Ujú. Qué bien, esto es algo muy bonito, ¿no? Que la propuesta que le han hecho a Pablo es que continúe durante 6 años. O sea, tener la suerte de que te acompañe un profesor, una profesora, porque ya no es te enseñe, sino que te acompañe, que esto es lo que comentaba ayer Pablo cuando hablábamos. Entonces, el gran trabajo es no tanto enseñar, sino acompañar, que es lo que hablamos ayer, y el hecho de que conozcas, que puedas acompañar 6 años a las niñas, a los niños, es pues, qué maravilla, ¿no? Porque ya les conoces cómo emocionalmente reaccionan, conoces cómo en qué días vienen más arriba, qué días más abajo, vas conociendo el comportamiento. Sí, 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 porque es eso, sentir que aquí todos estamos por lo mismo, ¿no? Y cuando aunuas fuerzas, pues es donde está la clave, ¿no? Para trasladarle lo mejor al niño. Y está claro que esa la percibe el niño, ¿no? Y siente que se le está acompañando, ¿no? Y se quiere lo mejor para él. Mm. Mm, qué bien, muy bien. Y por curiosidad, ¿cómo introduces la música en tus clases? Bueno, pues está, como decía, muy presente, ¿no? En toda aula. Y yo personalmente lo que hago es empezar tocando la guitarra. Hace poco una maestra que me decía, que forma ahora maestros, ¿no? Me decía que a ella también le había llegado la idea de que hay que empezar la mañana entrando por el portal de la belleza, ¿no? Entonces, el niño que viene como del sueño, todavía ahí un poco dormitando, yo me gusta empezar las clases con la guitarra, cantando canciones y, y me encanta que los niños canten a la vez, ¿no? Se crea un clima muy bonito y después pasamos a recitar un poema que ya hay mucha presencia de poemas que no, que es también un tipo de musicalidad, ¿no? Porque tienen ritmo, ese es el empleo de la palabra bella. Así que un poco pues a través de la guitarra al principio, luego cantando muchas canciones que nos ambienten un poco en la estación en la que estamos, ¿no? Si estamos ahora en primavera, pues cantando canciones de primavera, o si estamos con las letras cantando alguna canción eh, que tenga que ver con el abecedario, ¿no? O con las vocales. Y es un poco la explicación de todo esto es porque el niño se emociona con todo esto porque le está llegando a través del sentir y es un poco como él es capaz de entender mejor los contenidos que se le dan, ¿no? Sin que sean tan intelectuales. Y a través de esa emoción vemos que nos pasa también como adultos, ¿no? Algo que nos emociona es lo que realmente nos queda ahí marcado, ¿no? Y nos deja huella. Entonces, es un poco pues la primera parte de la mañana cantando, luego para cualquier transición de sacar los cuadernos empleas una canción, para recoger otra canción,
para empezar el cuento otra canción, ¿no? Mucha presencia de música porque es un poco esas melodías, ¿no? Que llegan al niño de una forma bella, ¿no? Por la importancia de que, pues eso, de la belleza, de la estética en las clases para que el contenido llegue mejor al niño. Qué Y luego bueno. además, pues claro, de la asignatura de música, ¿no? Como especialidad después del recreo. ¿Y tú Pero eso enseñas sería un poco. música dentro a tu grupo? No, porque tenemos una maestra de música que ya cubre todas las horas, ¿no? Porque ya no es tutora, entonces hace la música de todos los cursos. Entonces ni siquiera a mi grupo le doy porque se encarga Ana, la maestra de música. Ujú. O sea que ahí tú eres el profesor que haces música, pero luego hay una profesora que se dedica a la música en el cole. ¿Y qué Eso es. hacen de música en el cole? En el ¿Qué caso de que hacen lo en las sepas. sesiones de música? ¿No? Sí. Pues también mucho canto, ¿no? Mucho ritmo, porque son cosas en, en- en que está, en que debe recibir el niño por su momento evolutivo, porque es lo que le va ordenando, ¿no? Interiormente, tener un ritmo, ¿no? Ir desarrollando el sentido del ritmo, el sentido del canto, la escucha, ¿no? De las canciones, las armonías, ya en tercero incorporas el canon, en el que tienes que hacer el ejercicio de escuchar también. Vas incorporando instrumentos, sobre todo desarrollar el que no desarrollen el miedo a coger un instrumento, ¿no? El que cojan un instrumento y vean que son capaces desde ya muy pequeños de poder hacer algo conjuntamente y que suene bien, ¿no? Y la importancia de escuchar al grupo para que suene bien. Entonces, bueno, tampoco puedo decir mucho más porque por lástima, no estoy dentro de las clases de música, lo cual me gustaría mucho verlas, ¿no? De más de cerca. Y tampoco estoy formado en eso, pero un poco así la idea general. Con mucho ritmo, mucho canto, movimiento, algo de movimiento también, tan importante en estas edades. Qué bueno, eso es súper envidiable, ¿no? El estar en el cole haciendo movimiento, haciendo música, porque se aprende, porque el colegio evidentemente es un colegio homologado, no está fuera del sistema. Es decir, se cumple con el programa que se propone en el sistema, pero se hace de otra manera. No es el qué, sino el cómo. Exacto. O sea, que Y trabajáis luego, con pues, movimiento. Sí, sí. exacto, luego, y lo puedes ver que se hace transversalmente en todas las asignaturas, ¿no? Y es un poco esta pregunta de leer y escribir, ¿por qué se hace tan tarde, no? Y es un poco lo que responderíamos es que si empiezas a dar un contenido más intelectual en el jardín de infancia, en los años de infantil, lo que estás privando al niño es del juego libre y del movimiento, ¿no? Que es lo que le está permitiendo conocer el mundo por sí mismo. Y estás adelantando unos contenidos ya muy cerrados y estructurados que van a restar en creatividad. Entonces, a partir de un estudio del ser humano se considera que lo ideal es pues seguir manteniendo el juego libre y el movimiento para que puedan seguir descubriendo el mundo, y ya en primaria sí que entran en juego otras fuerzas que no se dedican ya tanto a la formación puramente física, ya estás como más preparado para el aprendizaje, ¿no? Pero ahí no dejas de lado el movimiento, no es como, vale, cambiamos de etapa y algo radical, sino que en toda asignatura tienes que incluir el arte y el movimiento, ¿no? Y entonces a la hora de enseñar las letras, por ejemplo, tú lo haces, ¿no? El proceso sería un poco, cuentas una historia por el hecho de que es una secuencia de imágenes que el niño entiende y es su lenguaje, ¿no? Entonces, si tú le das una serie de imágenes, él las va a recibir rápidamente porque es lo que entiende y le ha llegado a través del sentimiento, ¿no? Entonces, es lo que le emociona, lo que hace que se asombre, lo que tenga esa ilusión por aprender y cada día llegar a clase y querer descubrir una nueva letra. Entonces, después de esa historia, luego lo que haces
es descubrirla. A lo mejor has hecho un bello dibujo en la pizarra, ¿no? Y eso exige pues la belleza, el arte del maestro para hacer un dibujo y a partir de ahí descubrir la letra y antes de pasar a escribirla, que sería lo más conceptual, ¿no? Ya lo último, primero la vivencias y la haces a través del movimiento y a lo mejor la caminas o la haces en arena, la moldeas con cera de abeja, ¿no? Y entonces todo eso hace que el niño incorpore mejor ese contenido y ya entonces sí que está preparado para lo que es una concisión, ¿no? Que es escribirla. Entonces es un poco el procedimiento y este es en el caso de la lectoescritura, pero que se puede aplicar a toda asignatura, ¿no? Del currículo Waldorf, que es el empleo del arte y del movimiento como algo que se considera básico para el aprendizaje del niño de una manera que él pueda entender mejor, ¿no? Acompañarle. Ahí es realmente un acompañamiento. Es saber que el niño a esas edades tan tempranas puede recibir un contenido cerrado, pero al mismo tiempo que lo puede recibir tienes que saber de lo que se está privando, ¿no? Y es esa futura creatividad, donde se apuesta por emplear pues esa belleza a través del arte y ese movimiento, porque es con el movimiento con el que el niño también aprende, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo del año pasado que llevaba a Víctor, al pequeñito, mi hijo que tiene ahora 4 años, al cole, y estaba David, yo no sé si estaba en quinto, enseñando quinto en ese momento, o estaba fuera en el patio esperando con Víctor, que no quería entrar al cole. Entonces lo veía a David cómo enseñaba matemáticas y me pareció alucinante porque estaban en el patio jugando, cada uno tenía un palo en la mano y multiplicaban mientras hacían un movimiento y golpeaban, o sea, estaban utilizando como la percusión, la coordinación con un palo y multiplicando. Es decir, como que estaban utilizando el hemisferio izquierdo, la parte lógica para las matemáticas, la multiplicación, y por otro lado parecía que estaban utilizando el hemisferio derecho para la música, para la coordinación. Digo, qué bueno, ¿no? Cómo se pueden utilizar las dos cosas a la vez mientras estaban moviendo el cuerpo también. Es decir, que no estaban sentados en una silla, en un aula, aprendiendo de forma, vamos a decir que parece de forma pasiva, ¿no? Sino que estaban aprendiendo de forma activa. Luego veía cómo hacían los ángulos que se marcaban, o sea, estoy diciendo algunas técnicas porque luego yo le pregunté, digo, ¿y esto quién te lo enseñó a ti? Y me dijo, esto pues lo desarrollé yo. Y digo, qué bueno, ¿no? Es como ahí lo que tú me comentabas ayer. Es decir, que Rudolf Steiner no dijo cómo había que hacer las cosas. Entonces, eso es lo que permite al maestro a ser creativo, no a copiar, porque parece que el sistema educativo, desde mi opinión, evidentemente, lo que hace parece que todos tenemos que superar todas las asignaturas, no importa en lo que destaques. Tienes que superar el mínimo, ¿no? Tienes que cumplir con el mínimo. Y ahí veía la forma en que enseñaba los ángulos y saltaba en el punto cero, el grado cero, y de ahí iba a un extremo y luego volvía y marcaba otro y decía, estos son 90 grados. ¿Sí? Y luego tenían que ir corriendo, hablaban de los ángulos, decir, este es un triángulo equilátero, y lo iban corriendo, decir, qué bueno, aprenden con el cuerpo, que es lo que tú decías, aprenden, utilizas la emoción, ¿sí? Entonces, Eso es el la emoción y asombro, luego, es decir, qué maravilla. claro, y luego es una manera de trasladarle un contenido, están aprendiendo, pero como lo están haciendo a través del movimiento, a través del juego, ni siquiera se están dando cuenta, ¿no? Pero tú como maestro que has preparado el contenido y sabes el sentido, el por qué lo haces, lo llevas a cabo y estás trabajando además de trasladar el contenido, muchas otras cosas, ¿no? Porque con el movimiento, con todo, también el desarrollo de los sentidos, estás ordenando también interiormente al niño, ¿no? Entonces, todo lo que llegas a trabajar. Y es eso, ¿no? Lo que dices, que te obliga a ser creativo, ¿no? Y no existen las recetas, entonces tú sabes a lo mejor lo que tienes que llegar, a lo que tienes que llegar, pero descubres y vas probando la manera de llegar a ello. Entonces puedes tener recursos, ¿no? Que luego los aplicas y a lo mejor dices, jo, es un recurso que le funciona muy bien a esta maestra, pero a mí no me está funcionando. Puede ser porque no llegas a conectar muy bien con ese recurso, ¿no? O porque tu grupo de niños no lo acoge bien. Entonces, hay que ser creativo porque tienes que conocer bien al grupo de niños, al grupo de niños y niñas, ¿no? Para ver de qué manera crees que
pueden aprender mejor lo que les estás intentando trasladar, ¿no? Entonces es lo que hablábamos ayer un poco, que me preguntabas, ¿qué es a lo mejor lo que menos te gusta, ¿no? Del día a día. Y te decía que era un poco pues esa parte de prepararme las clases porque te obliga a ser creativo y, y eso pues también requiere de inspiración, ¿no? De estar lúcido en todo momento. Pero a la vez lo pienso y digo, ojo, pero qué bien porque te obliga a estar descansado, a estar fresco, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con la autoeducación del maestro, que es algo que también se considera fundamental, ¿no? Y es algo que también me gusta mucho de la pedagogía y es que el maestro debe ser el primero en educarse para poder educar al grupo que tiene delante, ¿no? Y es un poco la parte que me cuesta más. También pienso que es un poco, también, por ser igual el primer año, ¿no? De menos experiencia, el no saber cómo gestionar ciertos momentos que te obligan a igual perder más tiempo en la preparación. Pero yo creo que este método te hace cada vez ser más creativo y un poco sumergirte en la forma que es mejor de trasladar los contenidos. Y yo confío en que poco a poco vaya llegando más solo, ¿no? Vaya siendo más fluido. Pero eso es un poco lo que destacaría como lo que más me cuesta en este primer curso. Qué bueno, ¿no? Hablar también de las debilidades. Vale, y por curiosidad, algo que para las personas que no conocen la pedagogía Waldorf, ¿por qué no hay libros en el cole? ¿Por qué hacen sus propios libros? Ujú. Bueno, es un poco trasladarles el valor del esfuerzo, ¿no? De que ellos mismos pueden ser capaces de hacer su libro. Y, y es eso también lo que al maestro añade el problema, ¿no? de crear esos recursos porque no los puedes ver en ninguna ficha, en ningún libro. Entonces tú lo creas y el niño luego lo tiene que hacer él en su cuaderno. Y es el trabajo más de voluntad, de que esté cuidado, ¿no? Y le enseñas yo creo que sobre todo el valor más importante es el de hacerle ver que puede ser capaz él mismo de crear su propio libro y de plasmar, ¿no? Todo lo que está aprendiendo de manera bella. Yo creo que sería la cualidad más importante. Y luego hay que ver los cuadernos que hacen, ¿no? La importancia que le dan. Es como un tesoro. Ahí me acuerdo que en una jornada de puertas abiertas decía Gustavo, ¿no? Un maestro también del colegio, que había oído experiencias en algún instituto que llegaba al carnaval o justo, y cogían los niños los apuntes y hacían una gran hoguera para tirarlos. Y después de todo el esfuerzo, todas las horas de trabajo que hay detrás, el pensar que así en un segundo pueden reducirse a cenizas, pues resulta impensable, ¿no? Después del trabajo que hay. Y es un contenido que les ha llegado tanto de la emoción que luego lo plasman contentos y hay mucha presencia de dibujos acompañado, copian textos porque también tienen que desarrollar el hábito de escritura, que esté todo ordenado, limpio, pero después se acompaña de dibujos, ¿no? Que es un poco donde el niño expresa alegre además, ¿no? Contento, todo lo que ha aprendido en un dibujo colorido, bonito. Entonces es un poco todo ese valor del esfuerzo, de la concentración, porque se les da materiales, sobre todo en los primeros años, que no se pueden borrar. Tú no coges y le das un lápiz de carboncillo, porque eso permite borrar. Imagínate qué de borrones habría, no se perdería estética y luego ya no prestarían tanta atención en hacerlo bien a la primera. De esta manera es que Claro, no les queda otra. Entonces estás trabajando al mismo tiempo muchas cosas en ese momento. qué bueno. Y por curiosidad, ¿les mandas tareas para que hagan en casa? Yo conozco la Sí, yo les respuesta, mando. pero sí. La respuesta es afirmativa, ¿no, Germán? Sí, Sí, es un poco para generar el hábito, bueno, para que el niño tenga una responsabilidad y desarrolle cierta autonomía, ¿no? Que llegue a casa y él mismo
se acuerde primero de la tarea que tenía y bueno, eso va a generar pues esa autonomía de estar delante de su cuaderno de tareas, pero ahora solo, ¿no? Y en clase estaba con el grupo y con el maestro y es un poco de los que te puedes apoyar, pero es que ahora estás solo delante del cuaderno de tareas. Entonces vas a generar un hábito de autonomía, de responsabilidad tan importante luego en el futuro, ¿no? Entonces vas a tener que hacer lo más cuidado posible esa tarea, que en los primeros cursos, por ejemplo, yo es algo muy simbólico, a lo mejor es dibujar una historia de ese día, porque luego el niño, sobre todo es el esfuerzo de acordarse la tarea, ¿no? Y ahí estás trabajando toda el área del pensar, del pensamiento, que todavía sigue dormido en los primeros años de primaria. Pero como es algo que tienen que ir conquistando, lo trabajas de esta manera ya. Entonces, algo que está un poco dormido, pues empiezas a través de este ejercicio de acordarme de algo que no está ocurriendo en el espacio en el que me lo han dicho, lo tengo que llevar a cabo, ¿no? Y eso para el niño pequeño es un esfuerzo. Entonces es importante, además, que esté ese tiempo de las tareas esté metido siempre en el mismo espacio, que el niño tenga un espacio, ¿no? Cuidado con su escritorio, a ser posible, para que lo tome como un hábito, ¿no? Y al final es un buen hábito, como el que toma el hábito de lavarse los dientes o el hábito de comer bien sentado, ¿no? Cualquiera. Pues este es uno más de ellos, que luego les va a ayudar en el futuro seguro. Qué bien. Mira, estamos un poco justos de tiempo, ya estamos terminando, pero es que hay cosas que me parecen súper importantes compartir antes de cerrar. Más allá de lo que se puede hacer en el día a día en el cole, es el cómo, ¿sí? Volvemos al cómo. Ayer me comentabas que para ti es importante conocer a los padres, conocer a los abuelos en lo posible, conocer bien como a fondo a los niños. Incluso te has ofrecido a visitar las casas para conocer las casas, es decir, meterte más en el mundo de cada niño. Sí, ahí si quieres te doy ese espacio para que lo Eso compartas es. tú, ¿no? El para qué ofreces eso, cuál es el objetivo de eso. Entonces, la pregunta Y es pues el lo para que qué, decías, ¿no? para qué te interesa conocerles tanto, para qué ir a conocer la casa. Mm. Eso, pues bueno, para conocer al niño en todos sus espacios y al final es realizar una educación en la que tengas en cuenta todos los aspectos posibles, ¿no? Y conocer lo mejor posible al niño y cuando conoces a una persona lo tienes que ver desde diferentes puntos de vista, no vale solo verle cómo se comporta en clase. Tienes que tener información de los padres en los que te cuenten, ¿no? Cómo es en casa, cómo se comporta, porque yo incluso ya he tenido casos curiosos, ¿no? De que el niño en casa es de una manera y luego viene al cole y yo les cuento y decirme, pero este es el mismo, estamos hablando del mismo niño o niña, de verdad, ¿no? Como el cambio en un espacio de confianza, en otro que no lo es tanto todavía, ¿no? Entonces, todo esto te va dando información que tú vas anotando y vas recopilando para conocimiento del niño, porque ese conocimiento es lo que te va a llevar a acompañarle mejor, ¿no? Porque sabes lo que va a necesitar en cada momento. Para saber lo que necesita, uno mismo también tienes que conocerte muy bien. Entonces, de eso se trata, ¿no? Incluso también, pues tú con tus propios ojos te han contado los padres cómo se comporta en casa, cuál es su espacio, pero si tienes la oportunidad, ¿no? Se te presenta esa de ir a casa de los alumnos, de los niños. Yo, pues he tenido la suerte de estar en ese mismo estudio precisamente, ¿no? Que estás ahora, Germán. Pues es como que te permite con tus propios ojos también verlo, ¿no? Y luego vivir también esa emoción y la ilusión que le hace al niño o la niña que su maestro esté en casa, ¿no? En su espacio. Porque al final la ilusión que nos hace que alguien venga de fuera a ver lo que para algo es para nosotros cotidiano, pero cuando viene alguien de fuera, pues te apetece enseñarle todo, ¿no? Y a enseñarle tus cosas personales, ¿no? Que es como ocurrió cuando estuve en tu casa. Pero al final la clave es esa, ¿no? Conocer muy bien al niño para saber lo que necesita y que eso sea pues una forma de acompañamiento idónea, ¿no? Me decías, no sé si ayer, ¿es educar o acompañar?
Pues es acompañar para, para que el niño al final descubra sus dones, sus potencialidades o lo que ha venido a aportar. Tú, de alguna manera, conociéndole, puedes hacer que vaya despuntando en aquellas cosas, ¿no? Que, que tiene como cualidades. Entonces, al descubrírselas, él puede ser consciente de ellas y ponerlas al servicio, ¿no? Entonces, de alguna manera, estás siendo como actuando como facilitador en el camino, en la evolución del niño y facilitándole pues su enfrentamiento al mundo como ser adulto, ¿no? De eso se trata un poco y en lo que se basa la pedagogía como una de las claves, ¿no? Más importantes. Qué bueno. Y quería destacar algo muy bonito, detalles que nosotros nos conocimos en septiembre cuando empezó el cole, ahora las clases, que fue cuando tú empezaste. Y hay cosas muy bonitas que ha vivido Naira, o sea, Naira es mi hija, para quienes no lo saben. Es que en el cumpleaños de ella era festivo, estábamos de vacaciones y de repente suena el teléfono y era su maestro que le llamaba para saludarle para su cumpleaños. Yo estaba con mi mujer, con Blanca, nos miramos a los ojos y decimos, wow, qué loco, ¿no? Está Pablo ahí de vacaciones, pero tiene el detalle de llamarle por teléfono para saludarle. Fue como, cri, cri, qué curioso. Y luego, por otro lado, que no pude estar porque trabajaba el día de su cumple, que lo festejaste en el cole, a pesar de que haya sido festivo en la fecha que caía, es que le habías preparado un cuento para ella, nos pediste información sobre ella y entonces le preparaste un cuento y Blanca, que estaba ahí, que me hubiera encantado vivirlo, decía que ella miraba con unos ojos y decía, pero ¿cómo lo sabe, no? Es decir, y comentaba Blanca que se puso a llorar, Naida, decir, se emocionó, decir, joder, esos detalles que no tienen precio, ¿no? Dentro, o sea, yo lamentablemente voy a compararlo conmigo, que yo éramos 30 alumnos en primero de primaria, yo estaba en el fondo, yo fui un número, absolutamente uno más en el cole, y es que para mí es como hermoso poder ver que mi hija vive una educación como esta, que son 10 en el cole, con un profe como tú que lo vive con esa ilusión, decir, qué maravilla, o sea, qué pasada, ¿no? Que hay tantos profesores que lamentablemente, desde mi opinión, siempre hablo, parece, y aparte que escucho mucho, porque yo me dedico a la formación, escucho a muchas personas. Mi padre le pone una palabra bastante negativa, hay que entender que tiene 77 años, él vivió también lo que es un poco dentro de la religión, metían la educación, cómo metían la culpa, el miedo, y él a la educación le llama la educastración, ¿sí? Repito, él va a cumplir 77 años, o sea, él tuvo esa religión, no se metía el miedo. Me acuerdo cuando estudié catequesis, que él le dijo a la catequista, ¿y ahora qué pasa? ¿Que no se habla del infierno? A mí me habéis machacado con el infierno y ahora no aparece el infierno. Entonces, venimos de varias generaciones anteriores y decir, qué maravilla poder que mi hija hoy pueda vivir esa educación. Por eso digo, wow, esto es súper recomendable. Y para hacer publicidad, hoy estamos a 10 de mayo, dentro de 10 días, 20 de mayo, en Villanueva, Villascusa, se hace que sábado se hacen las puertas abiertas de las jornadas para dar a conocer al cole. Es decir, que quien pueda, que viva en Cantabria. Y también me gustaría nombrar que es que hay muchas personas extranjeras en el cole y eso hace que el cole sea muy enriquecedor porque es lo que tú decías. Esto es una comunidad muy pequeñita, entre los que tienen 1 año y medio y los que están terminando primaria, hay en total creo que 95, es decir, que es una comunidad muy pequeña donde todos los padres estamos muy involucrados porque el cole nos propone generar comisiones. Esto no es que de repente, no es que el cole es un cole privado, y yo he escuchado alguna vez, antes que vivía en Santander, que llevaba a mi hija a un cole en Santander, eso es un cole elitista. Y digo, ¿elitista? O sea te falta estar ahí y poder comprender que no lo es, ¿sí? Porque incluso hay padres que económicamente, con muy pocos recursos, están pagando, y yo casi me incluyo, de decir, es un súper esfuerzo pagar esto, pero vale la alegría. No es que vale la pena, es que vale la alegría. Porque esto es lo que tú dices, la importancia que tiene la educación, en el cual momentos críticos en la vida que puede haber crisis, se tira de la infancia, de cómo fue su infancia. Como comentaba Raquel, que Nelson Mandela, cuando se encontró Raquel es una profesora que la semana que viene vamos a tener una entrevista con ella, comentaba que cuando el hombre estaba en la cárcel recordaba los cuentos que le había contado su madre cuando era niño, y lo que tú dices, tiran de eso, de momentos de la infancia que le hicieron salir adelante. Así que ya te digo que para mí esto es decir, wow, qué pasada, ¿no? Es decir, esto es hacer una inversión, porque, disculpa que estoy hablando yo, es como padre, ¿no? Porque hablo mucho del cole y digo, es que a veces me dicen, es que es caro. Y yo digo,
más caro es lo otro. Obviamente desde mi punto de vista, en un sentido Ya. un poquito crítico, no conozco todos los coles en absoluto, pero hablo desde mi experiencia, por eso he tomado la decisión de invertir, ¿no? Porque es como decir, las personas que miran desde la parte económica es como meterte en una hipoteca, pero es que es una hipoteca de lo mejor que es. Hay personas que invierten, yo lo que estamos pagando del cole podríamos cambiar el coche si nos tuviéramos el gran valor de lo que tener un buen coche, un cochazo podríamos tener. Si nos ponemos a pagar lo que desde que tenemos 2 hijos hasta que terminen, pero es que esto es mucho más importante. Pero claro, aquí estamos hablando de valores y eso es lo que nos mueve, ¿no? Porque la sociedad está tan enfocada a cuando vienen de repente la temporada, ahora las rebajas y todo el mundo sale corriendo detrás de la zanahoria a decir, hay que aprovechar. Es decir, pero ¿dónde está el valor de la educación? Es decir, como que parece que la sociedad, los medios de comunicación, yo estudié publicidad en Argentina y me encantó el comprender cómo utilizan los medios de comunicación para influir al pueblo. Hay libros, por ejemplo, uno se llama La psicología de las masas de Gustave Le Bon, diseñado para políticos, un hombre que tuvo 5 carreras universitarias, decir cómo influyen, es decir, es como para mí el Waldorf es una oportunidad para tener una experiencia diferente en la educación. Yo veo niños que con 6 años ya van a clases de refuerzo y decir, ¿cuál es el mensaje que se le da a ese niño yendo a una clase de refuerzo con 6 años? Parece que tú no puedes. Es como el mensaje a nivel profundo. Parece que no puedes, como que tú no consigues adaptarte, porque también hay que tener en cuenta que el que nació en enero va con el que nació en diciembre, entonces casi le lleva un año de diferencia. Entonces decir, es que esto no va por ahí, la educación Waldorf. Si quieres, Pablo, para cerrar, lo que te apetezca. Nos hemos pasado ahí ya 9 minutos, lo que te apetezca. Quería dar ahí una pincelada, una opinión como padre. Lo que contabas de Naira, ¿no? Que al final es como que hay que tener muy presente al niño, ¿no? Porque quieres lo mejor para él. Entonces te implica tenerlo muy presente y en esos son pequeñas muestras, ¿no? de lo que es un poco el día a día. Y para terminar, pues bueno, sí, decir lo que ya se ha anunciado, ¿no? El mercadillo, un día tan festivo y bonito en el que, como decía antes, pues se involucra a toda la comunidad y eso crea un clima súper agradable, de alegría, de celebración, ¿no? Y es el próximo sábado, así que todos más que invitadísimos a conocernos en persona. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo por este regalo que me haces de poder entrevistarte, de poder conocerte más, de que madres y padres del cole te puedan conocer más. Y también la idea es que personas que van a ir tanto al mercadillo, ahí a este evento que vamos a hacer, no solamente porque ahí, claro, te presentan más las jornadas abiertas para conocer el cole, pero no tienen la oportunidad de conocer a los profesores. Digo, mira, esto lo dejamos subido a ser posible en YouTube, ahí como en la nube, y cuando alguien te quiera conocer más, pues esto es una oportunidad. Y si más padres les apetece entrevistarte y a ti te apetece que te entrevisten, pues poco a poco pues te podemos ir conociendo más y yo creo que eso es fundamental. Porque a veces podemos hablar, mira, la pedagogía Waldorf, sí, pero ¿quién está detrás? ¿Quién está en esa clase? ¿Sí? Porque ya no es el método, es la persona que está detrás. Es decir, yo quiero realmente que esta persona acompañe a mi hija en la educación, más allá del método. Entonces, por eso me parece tan importante decir, tú tienes muchísima luz, o sea, es impresionante la forma de ser que tienes, lo que transmite, decir, es que esto se tiene que ver, porque esto ya no es el cole, es quién está enseñando, ¿sí? O acompañando, que en la palabra, perdón que me equivoco, sí, sigo con ese programa antiguo, ¿no? Que parece que venimos vacíos y hay que volcar un montón de información en la cabeza, es quién está acompañando a las niñas, a los Exacto. niños en la educación. Pues eso, Pablo, bueno, muchísimas gracias por este regalazo. Pues muchísimas gracias a ti, Germán, que es una iniciativa, pues sin duda, que va a ayudar mucho al proyecto, ¿no? Estoy seguro. Bueno, ojalá, ojalá. Y es Entonces una muestra ahora, también de la involucración de los padres, ¿no? De querer al final también ayudar de la manera en la que puedas, ¿no? O en la que cada uno mejor se le dé. En este caso tú que te dedicas a esto, ¿no? Y has visto aquí un filón, una manera de aportar, pues la pones al servicio, ¿no? Y es de lo que se trata. Porque es algo totalmente altruista, ¿no? ¿Para qué lo haces? Pues sobre todo yo creo que pensando en Naira y en los demás niños, ¿no? Y en la educación en general.
para que la sociedad cambie hacia algo más consciente cada vez. Entonces, muchísimas gracias porque esto ayuda a ellos, sí. Bueno, yo encantado y también agradecer a todas las maestras, a todos los maestros por el trabajazo que hacéis, porque tenéis una implicación que no tiene nombre. O sea, estáis currando los fines de semana, entre semana algunos días, un montón de horas y dices, esto es amor a la pedagogía y es amor a la educación. Porque esto no, si lo comparamos con los otros coles, vosotros trabajáis muchísimo, pero Sí. muchísimo. Sí, Bueno, pues fines de semana. sí. Y yo creo que es también como para devolver el agradecimiento no solo a vosotras, las familias, sino también a los niños, porque para mí lo que se vive cada día en el aula es un regalo, ¿no? Según cómo te lo tomes, los niños te están llevando a una tu educación y te regalan, te revelan muchas cosas, ¿no? Gracias a ellos. Entonces, esa entrega absoluta de meterle muchas horas es gracias a los niños y a las niñas, ¿no? Yo creo que a ellos a los que debemos agradecer y debido a o sea, al por qué estamos aquí ahora mismo, ¿no? Tú y yo conversando. Entonces, yo creo que hay que recalcar esa idea de al final darle el espacio que merece al niño, ¿no? Colocarlo en el centro y los demás, pues ir acompañando y ir haciendo que florezcan, ¿no? Como ahora las semillas en primavera. Yo creo que es así como les estamos regando, de la mejor Qué manera. bueno. Y también agradecer a todas las madres y los padres que están trabajando en el cole, porque hay personas que se dedican a la jardinería los martes, que están segando, que están cuidando las plantas, los árboles. Decir que el cole da a muchas familias un espacio para tener huerto. Entonces los niños están viendo cómo pueden regar sus alimentos que están dentro del propio cole, a todas las familias que están haciendo, es decir, hay comisiones y trabajamos todos. Porque esto, como decía antes, ¿no? Que una maestra decía que conozco de otro colegio de Santander y dice, eso es un cole elitista. Y decir, no, esto no es un cole elitista. Aquí cuando hay que trabajar, tú por más dinero que tengas no puedes contratar a alguien que venga de fuera a hacer ese trabajo. Ese trabajo lo tienen que hacer los padres, a no ser que haya que ninguna familia sepa hacer algo como puede ser solucionar un tema de la caldera. Vale, si no sabe ninguna familia, sí se contrata, pero ahí lo que quieren es que los niños vean cómo los padres se involucran y trabajamos todos en pintar el cole, aunque no sepas pintar. Estamos trabajando ahora el primer fin de semana, el primer sábado de julio, vamos a estar ahí trabajando en el de infantil, en el cole de infantil. Sí, luego está la fecha de primaria que todavía no lo sé. Estamos trabajando ahí y por más dinero que alguien pueda tener, no puede pagarle a un trabajador que venga de fuera. Es decir, eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Para que se entienda ahí que aunque en Silicon Valley esta gente millonaria que trabaja en estas multinacionales llevan a sus hijos, que esto hay un artículo del País muy bueno que se llama algo así como los gurús de la tecnología crían a sus hijos sin pantallas, que esto es interesantísimo, que podría ser otro capítulo, hablar de las pantallas, así que aquí ya no cabe por cuestión de tiempo, pero esta gente no cría a sus hijos con pantallas, aunque sean los que desarrollan las pantallas, estas tecnologías, y llevan a sus hijos, ahí lo dice el artículo del diario El País, ¿sí? Llevan a una antigua granja de California, a un colegio Waldorf, que tú dices, ¿y qué tendrá ese cole que están llevando a sus hijos estos gurús de la tecnología, a sus hijos a un cole Waldorf en California, a una granja, ¿no? Es como ahí, Naira coge las gallinas en el cole. O sea, tenemos gallinas en el cole, le damos de comer, le damos de beber, hay que ir a recoger los huevos, es decir, ¿no? Hay colegios Waldorf como en Galicia que tienen más animales porque tienen otras posibilidades. Este es el caso de decir, bueno, tenemos gallinas, hemos hecho un proyecto de permacultura en el pasado donde hemos puesto un montón de árboles y también lo que tú dices es altruista porque los padres pasaremos y los árboles quedarán ahí. Es decir, que estamos haciendo todo y lo Por la importante es el comunidad, ¿no? Que ejemplo. hay ahí. Sí. Ujú. Sí, Y como bueno, decía luego, Gandhi, ¿no? como el ejemplo de los huevos, de las gallinas, pues el hecho de que tejan, ¿no? Tengan una asignatura de manuales en las que se pongan a trabajar con las manos para trasladarles esa idea de que puedes hacer cosas con las manos, ¿no? Como seres humanos, porque otras especies, otros reinos no tienen esa capacidad de poder hacer cosas bellas y sobre todo útiles con las manos que es un poco algo que se está perdiendo, ¿no? Como antes se hacía todo de manera manual, un jersey que te duraba todo el invierno, que me decía mi abuelo, ¿no? O cosas así, y ahora pues se pierde ese valor porque tenemos todo instantáneo, hemos pasado a una sociedad de la comodidad, pero es también, bueno, ir sembrando esas cosas, ¿no? Para que el niño vea que realmente para conseguir algo tienes que
esforzarte y luego que para conseguir, o sea, que la realidad, para llegar a una realidad puedes ir por caminos diferentes, no solo hay una única vía, ¿no? Y yo creo que a través del arte, de la música y de la manera en que se trabaja, todas las asignaturas consigues, ¿no? Ese llegar a una realidad desde diferentes caminos y cada uno a su ritmo, respetando los ritmos de cada niño. Qué maravilla. Pues muy bien, Pablo. Nos vemos mañana en el cole y el 20, Genial. todas las personas que quieran están invitadas en el mercadillo, ¿sí? Que va a ser, repito, podéis buscarlo en internet, aquí mismo en Facebook. Es Escuela Waldorf Cantabria y queda en Villanueva de Villaescusa. Es un espacio abierto para que puedan venir a conocer el cole y vamos a hacer también un torneo de baile que va a estar muy divertido, va a haber música en vivo, ahí va a estar madres, padres tocando instrumentos. Intercambio de semillas Ahí para va. que podáis llevar las que queráis, ¿no? Llevaros las que más os gusten. Y muchos juegos, talleres, un día especial, bonito. Mi experiencia me dice que las que he vivido hasta ahora son días que se te quedan ahí grabados porque se te pasan volando además, ¿no? Porque ves a todos disfrutando, ¿no? Y sobre todo celebrando el esfuerzo común. Has juntado fuerzas, ¿no? Y luego ya ese es el momento de expansión, de celebrar ese trabajo que se ha hecho entre todos, ¿no? Es como, podríamos decir, el premio que se nos da, que ese día no está exento de trabajo porque hay muchos preparativos, pero después acaba el día y sientes como una gratitud, ¿no? Y una plenitud de decir, qué bonito lo que hemos podido hacer todos juntos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahora sí, Pablo, muchísimas gracias. A ti, Venga, un placer. Nos vemos mañana. muchas gracias. Hasta mañana, Pablo, que descanses. Igualmente. Chao.